Bueno, buenas noches hermanos. Estamos llegando casi al final de esta preciosa carta que estuvimos estudiando cada miércoles. Es el capítulo 3 que nos toca hoy empezar. Y creo que todo lo que hemos visto y lo que hemos aprendido en el transcurso de estas dos cartas han sido de edificación para la iglesia, han sido de enseñanza, y de esa forma es lo que tenemos que ver la palabra, qué nos enseña, qué nos confronta, como hoy decía nuestro pastor en la oración, que nos lleve a ser confrontados por la palabra y por la enseñanza. Así que vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oramos una vez más por esta palabra y luego comenzamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que hemos aprendido hasta ahora ha sido de tanta edificación para la iglesia. Te pedimos que hoy también sea lo mismo, Señor, que tu palabra edifique a tu pueblo, edifique a la iglesia, Señor, que podamos ser confrontados como siempre a través de tu palabra y que podamos llevar a la práctica, Señor, todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Señor, ayúdanos a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras debilidades, nuestras incapacidades, que podamos ser fieles a ti, Señor, y que podamos ser consecuente con lo que decimos, con lo que creemos, con lo que vivimos, Señor. Ayúdanos a vivir de tal forma que te agrademos en todo lo que hagamos, Señor. Padre, te damos gracias y te pido en esta noche que tu palabra sea la que pueda hablar a través de mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, empezamos ahí en el versículo 1, cuando vemos, vamos a ir desmenuzando párrafo por párrafo, versículo por versículo, pero cuando vemos que dice en el versículo 1, por los demás hermanos. Esa frase que vemos ahí, el apóstol Pablo regularmente la usa y es de alguna forma como para finalizar la carta que está siendo expuesta. Y en varias cartas que el apóstol Pablo escribe, termina de esa forma las últimas palabras, y lo que está queriendo decir es, por lo demás, hermanos, y ahora voy a decirle algunas cosas que no dejan de ser importantes, todo lo contrario, son palabras que el apóstol no quiere terminar la carta sin antes decir estas palabras que va a decirle. O sea, que no resta de importancia todo lo doctrinal que hemos visto las semanas anteriores. Ahora el apóstol Pablo se va a encargar de dar dirección, de corregir, de dar exhortación a la iglesia, y por eso es de suma importancia. Cuando el apóstol Pablo menciona ese por lo demás, hermanos, va a dar una advertencia, va a dar dirección, y tenemos que darle la debida atención a las palabras que vamos a meditar a partir de ahora en lo que sigue. Entonces, dice, por lo demás, hermano, orad por nosotros. Y así comienza esta serie de requisitos, de exhortaciones, de pedidos que el apóstol Pablo le hace a la iglesia. Le hace a la iglesia en Tesalónica: oren por nosotros, oren por los ministros, no solamente por él, porque él siempre menciona en esta carta a Timoteo y a Silas, que fueron los colaboradores, como bien hemos visto a lo largo de estas clases. Él le dice: oren por nosotros, oren por los ministros. Y esto es algo que el apóstol Pablo entiende de la importancia que es para la iglesia el orar por sus ministros. Orar, como bien hoy estábamos
viendo en el momento previo a la enseñanza el orar por nuestros pastores, orar por ellos. Es de suma importancia eso. No es una tarea menor de la iglesia el hecho de orar por aquellos que van a compartir la palabra, por aquellos que enseñan la palabra, que son nuestros pastores. Debemos orar muchos por ellos, porque la palabra que ellos van a compartir es la que va a edificar a la iglesia. Pero lamentablemente vemos lugares donde la palabra que se predica, en vez de edificar a la iglesia, hace todo lo contrario. Por eso es vital, es de suma importancia que oremos por eso. Y el apóstol Pablo se toma ese tiempo para pedirle a la iglesia que interceda por eso. Lo vemos también en Romanos, si me pueden acompañar, Romanos capítulo 15, versículo 30. También lo vemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. Pero vamos, por un tema de tiempo, vamos a ver un solo versículo. Romanos 15, versículo 30. Dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La humildad que el apóstol Pablo tiene al leer esta lectura, pero la petición que hace, oren por mí, es algo que él entiende la necesidad y de la importancia que tiene que la iglesia interceda, que ore por sus ministros. No es solamente un pedido de oración, bueno, sí voy a orar por vos, y queda en la historia ese orar por vos. No, es la oración, es parte de la vida de cada creyente, de cada miembro de la iglesia, que oren por sus pastores, que oren por sus ministros, que oren por aquellos que llevan la palabra, como siempre oramos por el pastor Jorge, que es una persona que tiene una tarea y una responsabilidad, no digo mayor, sino diferente en cuanto a lo que Dios le ha encomendado, y tiene que llevar la palabra y tiene que llevar a tantos lugares el poder orientar, guiar a la iglesia, es de suma importancia. Por eso oramos todos los miércoles por él, porque la responsabilidad que tiene. Pero así también debemos orar por nuestros pastores, por los ministros que llevan la palabra. Pero cuando él dice oren por nosotros, más allá de que es importante el bienestar y la vida que estos hombres de Dios llevan adelante, ellos no están pidiendo oración por sus deseos personales, no están pidiendo oración por sus necesidades económicas, y no digo que está mal orar por eso, todo lo contrario, debemos orar por eso, pero lo que el apóstol está pidiendo es oren por nosotros para que la puerta del evangelio sea abierta. Oren por nosotros para que donde vayamos la palabra de Dios sea edificación. Oren por nosotros para que se abran puertas donde están cerradas. Eso es lo que específicamente el apóstol Pablo está pidiendo cuando dice oren por nosotros. Y eso también es de suma importancia. Cuando uno se encomienda a Dios en la obra del ministerio, en lo que nuestros pastores han sido ordenados, el hecho de poder ir a otro lugar, sé que ha sido todo un desafío para ellos, porque el primer día que tuvieron que visitar otra iglesia, así como los hermanos de Neuquén, quizás pareciera una visita para nosotros, pero para ellos ha sido una carga tremenda, porque no solamente tenían que ir a visitarlos, tenían que llevar la palabra, y esa palabra tiene que ser de edificación, y esa palabra tiene que ayudar a esos hermanos. Por eso es vital eso, de que oren por los ministros, oren por los pastores, oren por aquellas personas que llevan adelante el ministerio de la palabra, pero para que la puerta al evangelio se abra y puedan ser edificados. Eso es lo que también tenemos que orar. No solamente por el bienestar, no solamente por su salud, sino lo más importante, que para eso Dios los ha ordenado, para que la palabra de Dios sea predicada fielmente. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo, diciendo, oren por nosotros. Es lo que urge esa demanda tan importante, es la intercesión
para el alcance del Evangelio. El Evangelio tiene que expandirse a todo lugar. El Evangelio tiene que llegar a todo lugar. Y pareciera que el Evangelio ha llegado a todo el mundo, pero ¿qué clase de Evangelio ha llegado a todo el mundo? Y eso es lo que también tenemos que pensar. Hay muchos que creen que el Evangelio ha llegado a ciertos lugares y el Evangelio no ha llegado a esos lugares donde creen que ha llegado. Porque la palabra de Dios tiene que ser fiel, como hoy nuestro pastor nos hablaba, de la importancia de la fidelidad de la palabra. Entonces, lo importante es que esa demanda de la intercesión, que alcance el Evangelio, que llegue a todo lugar. Uno puede ver a nuestro Señor. Antes de ascender a los cielos, lo primero que hizo fue dar a la iglesia esa gran comisión. Uno ve que el Señor está ascendiendo a los cielos y tiene la iglesia delante de sus ojos y lo que le dice es: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y bauticen a aquellos que creen, enseñen lo que yo les he dicho. Eso es la gran comisión y es lo que el Señor le dijo a la iglesia. Es algo tan importante porque es lo que la iglesia tiene que hacer. La gran comisión que el Señor da a sus apóstoles, da a su iglesia, a cada uno de ellos, es: vayan y prediquen el Evangelio. No le dio otra dirección, más allá de que después sí el Señor le ha dado dirección en un montón de aspectos a la iglesia, pero es tan importante ver ese contexto. El Señor ascendiendo a los cielos y dando la gran comisión. Es el Evangelio, es por acá, es por ahí donde la iglesia tiene que ir. Es importante la predicación del Evangelio. Quiero que me acompañen ahí en Colosenses, dando un poco más claridad a lo que estamos hablando acerca del Evangelio y esta gran comisión que el Señor nos ha dado a todos. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 28. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Uno ve ahí cómo el apóstol Pablo hace esta descripción tan importante y tan maravillosa de lo que es el Evangelio y de cómo debe ser presentado el Evangelio. Este misterio que era en ese tiempo oculto, pero que ahora ha sido manifestado, que era Cristo, la esperanza de gloria, es lo que debemos compartir y es el Evangelio que transforma a cada una de esas personas que escuchan, porque Dios abre su entendimiento, abre sus oídos para aquellas personas que Él escogió, escuchen el Evangelio y el Evangelio es el que los trae a Cristo. Entonces es tan importante que podamos entender el alcance del Evangelio de hoy en día. Podríamos hablar de la importancia que tienen y que tuvo la obra misionera a lo largo de la historia. Y de hecho es de suma importancia lo que la obra misionera ha hecho. Pero hoy en día la iglesia es la que es llamada a ser sal y es llamada a ser luz. Y que a través de la iglesia muchos puedan llegar al conocimiento de Dios a través del Evangelio.
Hoy Dios está llamando a su iglesia, a que la iglesia sea esa portadora de la voz de Dios a través del Evangelio y que las personas puedan oír. Esa es la función de la iglesia. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Por eso vemos también cada miércoles, como bien decía nuestro pastor Javier, que oramos por la misión que se abrió en Neuquén, de la importancia que tiene que oremos por ellos y de la importancia que tiene que varias iglesias puedan comenzar a surgir, que varios lugares puedan, no solamente en una provincia, sino en todo barrio pueda haber una iglesia sana, una iglesia con una fe genuina y verdadera. Ustedes, creo que todos los que estamos acá saben a lo que me refiero, de lo difícil que a veces es conseguir una iglesia sana. Que no es fácil encontrar una iglesia verdadera y que su vida y práctica también sea sana y verdadera. No es fácil encontrarla. Hoy en día quizás vemos una realidad diferente porque está habiendo un despertar donde la iglesia se está levantando, donde hombres de Dios están siendo ordenados, pero antes eso no existía. Y de hecho creo que hay personas que entienden lo que le estoy diciendo. A mí me ha pasado de no encontrar una iglesia, de no encontrar y de buscar, y uno hoy tiene la facilidad de poder ver las redes y poder encontrar de alguna forma, pero cuando veíamos las redes quizás con mi esposa y veíamos lo que era esa iglesia, no es lo que estamos buscando, no es lo que queremos. Entonces es difícil encontrar una iglesia, pero lo que debemos lograr a través de la predicación del Evangelio, que eso no sea algo imposible, sino que podamos, y que no solamente sea en Neuquén, como decíamos, sino en cada provincia de nuestro país, que haya una iglesia sana, que haya una iglesia verdadera. La obra misionera en la era apostólica, que fue una obra extraordinaria de parte del obrar del Espíritu Santo, era algo tan maravilloso porque los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio y llevaban el Evangelio a través de la obra misionera, iglesias eran ordenadas bajo el fundamento de los apóstoles, crecían, se multiplicaban y era algo glorioso, porque era una era extraordinaria donde el mover del Espíritu Santo hacía esas proezas. Hoy, en este presente, en la obra misionera, quizás se capacita a hombres para que puedan llevar adelante la obra del ministerio y se los capacita, se los forma, se los enseña para poder ser misioneros. Pero hay algo que en muchas ocasiones ha sucedido, que quizás se capacita tanto a hombres para poder llevar adelante el ministerio de las misiones, pero estas personas carecen del conocimiento de la eclesiología de lo que es una iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Estos hombres que se capacitan en la palabra y llevan, no tienen quizás la vida de iglesia, no conocen lo que es la eclesiología de la iglesia, y al transitar el tiempo, ese evangelio que una vez los alcanzó comienza a distorsionarse y esas obras, esas misiones desaparecen. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Muchas personas quisieron ser misioneros y fueron a hacer misiones donde quizás nadie llegaba, pero carecía de lo que es verdaderamente una iglesia, no tenían el conocimiento de lo que es verdaderamente una iglesia y esas misiones desaparecían por el tiempo. Entonces es también importante y vital que podamos también entender lo que es la eclesiología, lo que es la vida de iglesia a través del Evangelio, que se pueda vivir de esa forma y que se pueda enseñar el Evangelio a través de la iglesia. Eso es lo que hoy se necesita. La iglesia tiene que ser esa luz. ¿La iglesia puede salir a las calles y predicar el Evangelio? Sí, eso es perfecto. De hecho, hay hermanos que lo estuvieron haciendo hace un tiempo atrás.
Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y eso está bien. Pero hay gente que se preocupa por ir al África a predicar, pero quizás no puede vivir el Evangelio dentro de su propia iglesia. Entonces eso es lo que está mal. Y eso es lo que al pasar el tiempo, esa vida de iglesia, al no estar, se abre una iglesia o se ordena una iglesia sobre un fundamento que no es sólido. Entonces es importante, para poder entender de qué se trata este evangelio, seguimos leyendo ese versículo donde dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, es poder entender el evangelio correctamente, que la palabra de Dios debe extenderse rápidamente y procurar que la palabra de Dios en todo momento sea glorificada. En el libro de los Hechos, capítulo 12, dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y qué maravilloso es ver eso en acción, cómo la palabra de Dios crece y se multiplica. Eso es el verdadero evangelio. Porque si la palabra de Dios no afecta a esas vidas que son alcanzadas por el evangelio, es solamente una emoción, es solamente algo que puede perdurar, pero no hace una base sólida y firme. Es importante que la palabra de Dios corra y se multiplique. No se puede profundizar sobre la palabra de Dios sin profundizar en la comunión con Dios. Eso es verdad. Pero tampoco se puede profundizar en la comunión con Dios sin profundizar en la palabra de Dios. Podemos tener mucho tiempo de oración, pero si no hay momentos que la palabra me hable, si no hay momentos que la palabra profundice en mi vida, es como también hoy dijo nuestro pastor. El poder conocer más a Dios, que la palabra te muestre la grandeza de Dios y que te muestre lo maravilloso que es Dios, te lleva a tener más intimidad con Dios, más comunión con Él, porque es lo que te sorprende, lo que te maravilla, lo que te hace que la palabra de Dios sea glorificada. Y eso es nuestro deber. Toda palabra que sale de la boca de Dios está impregnada de poder, de sabiduría y de conocimiento. Eso es lo que siempre la palabra de Dios hace. En Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando la obra misionera, cuando la obra que lleva el evangelio de Dios sale de la boca de Dios y profundiza sobre esas vidas, eso es lo que hace Dios. Si es la palabra de Dios que sale, no volverá vacía. Si es la palabra impregnada de poder y conocimiento y sabiduría de Dios, hará que esa palabra prospere y que esa persona que escucha el evangelio o esas personas que son alcanzadas por el evangelio tenga ese fundamento y podamos ver cómo la palabra de Dios es glorificada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante es eso. ¿Cómo es glorificada la palabra de Dios? Cuando es conforme a la verdad. ¿Cómo es glorificada la palabra de Dios? Cuando Cristo es glorificado a través de ella. No el buscar una gloria personal,
Y de hecho hay personas que buscan eso, buscan que los aplaudan, buscan que la gente los admire por su capacidad o por su sabiduría. Y no es lo que hace que la palabra de Dios sea glorificada. La palabra de Dios es glorificada cuando buscamos que Dios sea glorificado por ella. Hace un par de domingos atrás estuvimos viendo el Sermón del Monte y estuvimos viendo acerca de cómo Dios ve a su iglesia como la sal y la luz. En Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No podríamos separar las buenas acciones de la palabra de Dios. Si aquellas personas tienen buenas acciones, son guiados por la palabra de Dios. Y eso hace que la gente que escucha la verdad, que escucha la palabra de Dios y esa verdad los hace libres, puedan glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque han conocido al verdadero Dios de la gloria. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Sigue el pasaje diciendo, así como lo fue entre vosotros. ¿Cómo? Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios sea glorificada. Dice, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, el amor por la palabra de Dios no solo tiene que estar en la boca de nuestros pastores. El amor por la palabra de Dios también tiene que estar en todos nosotros. El amar la palabra de Dios tiene que ser algo que se vive y que cuando escuchás hablar a una persona en medio nuestro, a un hermano en medio nuestro, sea la palabra de Dios la que esté continuamente en su boca. Y eso es lo que nos edifica, eso es lo que hace que podamos ver a Dios a través de la vida de nuestros hermanos, no solamente a nuestros pastores, que de hecho es tan importante, pero que también vivamos esa vida y que podamos ver el amor por la palabra en cada uno de nosotros. Que podamos ver ese deseo por la palabra de Dios. Que no sea un peso la palabra de Dios. Que se vea el amor por la palabra. Eso es lo que edifica la iglesia. Eso es lo que hace que el apóstol diga, así como lo fue en ustedes, así como la palabra corría y era glorificada en ustedes, que en todo lugar donde el evangelio sea predicado, podamos ver esto, que la palabra corre en medio de la iglesia, que la palabra de Dios es glorificada en medio de la iglesia. Eso es lo que Dios nos llama. El segundo motivo, mejor dicho, de oración, lo encontramos en el versículo 2. Lo primero que el apóstol pedía era que se abra esa puerta para que el evangelio sea alcanzado, que la palabra corra, que la palabra sea glorificada. Pero ahora pide, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay enemigos de la fe. Hay enemigos que abiertamente se declaran enemigos de la iglesia, enemigos del evangelio, enemigos de la fe. Pero hay otros que de forma oculta entran en la iglesia porque lo que quieren es que la iglesia pierda su importancia, que la iglesia haya divisiones, que en la iglesia haya contiendas. Eso es lo que el enemigo de la iglesia, el enemigo de la fe, quiere instalarse. Y uno debe ser rápido para identificar a ese enemigo. Por eso el apóstol Pablo pedía, y no solamente vamos a verlo acá, en Romanos 15 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Cómo el apóstol Pablo entendía la importancia de la oración de la iglesia? Lo hemos visto recién, como él pedía para que puertas se le abra, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea glorificada.
pero también Él entiende y dice, oren por nosotros para que seamos librados de los enemigos. Entendían, podían ver, identificar que había un mal y que ese mal, hermanos, no crean que desapareció. Ese mal todavía está en medio de nosotros. Ese mal todavía existe. Y eso es lo que uno tiene que identificar. Y no podemos permitir que entre en medio de nosotros. No podemos permitir y debemos orar, porque esos enemigos son los que apuntan hacia nuestros pastores, hacia los ministros de Dios. Esos enemigos de la fe, su principal enemigo es aquellos que llevan adelante la palabra de Dios. Son su principal objetivo, digamos, derrocar a un hombre de Dios. Y hemos visto en este tiempo cómo hombres de Dios han caído. Y uno le duele porque son hombres que han impartido esa luz, ese conocimiento a la iglesia, y escuchar que han caído, que han cometido un pecado que les pesa más por ser un ministro de Dios. Y duele, pero son enemigos reales que uno tiene que cuidar. Es tan importante cuidar a nuestros pastores, cuidar sus vidas en oración y también al lado de ellos, porque es una verdad y porque es una realidad que el enemigo va a acechar. Quiero que me acompañes en Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Versículo 19, 18 y 19. Dice así a la iglesia en Filipo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Como el apóstol Pablo también acá en esta iglesia en Filipo también observa a estos enemigos, que son enemigos de la fe, que son enemigos de la cruz de Cristo, y pide que oren por ellos, por este mal y por este problema que había en medio de ellos. Aquellos que se constituyen enemigos de Dios, sin lugar a duda, nunca tendrán la fe de Dios, porque la fe verdadera es para aquellos que Dios ha redimido. Por eso dice, no es de todos la fe. Por eso también cuando el apóstol dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí vemos esa realidad, que hay muchos que se meten entre las filas, buscan el ser aún miembros de una iglesia, pero que el fin de ellos es la destrucción de la iglesia. Y eso es lo que debemos evitar y cuidar, hermanos, que eso no suceda en medio de nosotros. Pasamos rápidamente al versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Por un lado, vemos esa humildad que el apóstol Pablo tiene, rogando y suplicando a la iglesia que interceda por ellos, que clamen por estos motivos de oración, como decíamos en un principio, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que sean guardados de todo enemigo. Pero ahora vemos cómo el apóstol Pablo les da esa seguridad y esa firmeza a la iglesia, y dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Qué hermoso es poder ver eso, y qué hermoso es poder ver que la iglesia cuenta con esa certeza, con esa seguridad, que las puertas del Hades no prevalecerán. Eso es lo que nos da esa fe. Por eso, cuando uno ve la vida de los apóstoles y ve la vida de aquellos que hoy dicen ser apóstoles,
y no lo son. Y cómo esas vidas que eran llevadas a muerte, viviendo naufragios, peligro, estar entre falsos hermanos, vivir una vida no linda, sino todo lo contrario. Y ver en contraste a estos supuestos apóstoles de hoy en día, que están con lujos y placeres y tienen una vida que creen que es la de que Dios le da. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué diferencia tan precisa en ver lo que ellos realmente compartían? Ellos compartían su vida, se exponían al peligro, pero oraban para que la iglesia de Dios sea guardada. Daban su vida por la iglesia, daban su tiempo por la iglesia, para que el Señor guarde a la iglesia. Ahí en Filipenses, si no salieron, capítulo 1, versículo 3 al 6, dice así: doy gracias a mi Dios, que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso era el aliento, ese era el ánimo que el apóstol Pablo daba a la iglesia. Eso es lo que transmitía a través de esta seguridad. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Esto nos lleva a meditar acerca de la soberanía y el decreto de Dios, en lo que vimos en el punto anterior, en cómo Dios, a través de la perseverancia de los santos, guarda, sostiene, afirma a la iglesia. Pero acá también vemos la responsabilidad que el hombre tiene. Por eso dice, tenemos confianza respecto a vosotros, de que van a hacer lo que tienen que hacer. Y eso es lo que el apóstol Pablo también hace hincapié. Creemos que Dios nos guardará, sí, sabemos, Dios es soberano, Dios va a preservar a la iglesia, pero ustedes tienen que hacer lo que Dios les manda. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad cuando leemos la palabra. Esa es la responsabilidad al oír lo que Dios nos está diciendo a través de cada culto, a través de cada reunión, de tomar la palabra, como siempre dice, sea quien sea que esté adelante, y escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tenemos que escuchar, y la que tenemos que vivir, y la que tenemos que ser obedientes. De eso se trata esta responsabilidad. Y finalizando, versículo 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Acá podemos ver a este trino Dios que creemos, obrando a través de su Espíritu, encaminando los corazones, transformando y trayendo convicción acerca de la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Encamina nuestras vidas, guía nuestras vidas, nos lleva a poder entender la palabra. Es la luz de su Espíritu que cuando uno lee la palabra podemos entenderla. Es lo que el Espíritu hace. Pero también podemos ver a ese Padre amoroso que a través de su amor nos cuida. Quiero, para finalizar, ir a Romanos capítulo 5. Vamos a quedarnos ahí en el libro de Romanos capítulo 5 y vamos a ver en 2 versículos cómo ese amor y ese cuidado del Padre está sobre nuestras vidas. Romanos 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos ese amor fraternal y maravilloso
que Dios tiene, que el Padre tiene para con su iglesia y ese cuidado. Y también vemos la paciencia a través de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y para finalizar, Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5, dice así, Romanos 15, 4 y 5, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces ahí vemos la paciencia, el amor y ese cuidado y cómo encamina a través de la palabra a nuestro Dios. Cuán grande es la confianza que debemos tener, hermano, en este Dios que encamina nuestras vidas, que ama y cuida nuestras vidas y que nos lleva a través de la paciencia a alcanzar esa promesa que tenemos por delante. Oramos y terminamos. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque al exponerla, al ver cada versículo, Señor, podemos ver tu maravillosa obra en medio de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque podemos entender tu palabra, porque la luz de tu Espíritu ha llegado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos ver, Señor, cómo esa palabra que llegó una vez a nosotros a través del Evangelio se ha multiplicado y ha crecido en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque también podemos tener ese cuidado de cada enemigo de la fe, Señor, y saber que esos enemigos que se levantan, Señor, no podrán prevalecer contra tu iglesia, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, pero también nos llamas a obedecer y a cumplir con tu ley, a cumplir con tus mandamientos, a cumplir con tus palabras, Señor. Señor, rogamos que este amor, que esta paciencia y lo que resta de nuestras vidas, Señor, siempre seamos encaminados por el poder de tu Espíritu, por el poder de este Dios trino que ha llegado a nosotros. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos oído en esta noche, Señor, y que podamos llevarlo a la práctica. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.